Continuamos con la resolución de asientos compuestos. Aprovechando por acá, entonces vamos a hacer también la lectura de la siguiente parte que tiene que ver con eh, la microeconomía, y así nos queda en los dos videos que tienen que ver con asientos de ajuste, asientos compuestos, estos conceptos. Entonces dice, la oferta se define como las distintas cantidades de un bien o servicio que los productores están dispuestos a llevar al mercado a distintos precios, manteniéndose los demás determinantes invariables, o sea, en condiciones ceteris paribus, como ya hemos mencionado. La ley de la oferta. Existe una relación directa o positiva entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, permaneciendo otros factores constantes. Los cambios en oferta y sus determinantes. ¿Cuáles son? Objetivos de la empresa, los precios de los factores de la producción, el estado de la tecnología y el precio de los bienes. Ahora, tenemos un concepto adicional que es el costo de oportunidad. Es el sacrificio de dejar de consumir un bien por otro. Por ejemplo, si una empresa decide renunciar a las salidas al cine para comprar un televisor, el costo de oportunidad del televisor vendrá dado por las salidas de cine sacrificadas para obtenerlo. En resumen, en un contexto económico siempre es necesario elegir entre opciones diversas, y en cada una implica siempre un costo de oportunidad constituido por aquello a lo que se renuncia. Entonces, lo que yo dejo de recibir por elegir otra cosa. Pensémoslo en algo tal vez más simple. Hay queque de chocolate y hay cheesecake. Tengo que elegir uno de los dos. Si elijo queque de chocolate, mi costo de oportunidad es no probar el cheesecake. Si elijo cheesecake, mi costo de oportunidad es no probar el queque de chocolate. O sea, es dejar de percibir la otra opción. Más o menos para que quede claro cómo funciona esto del costo de oportunidad. Ahora sí, seguimos entonces resolviendo los enunciados y vamos por el 5 de los asientos compuestos. Entonces, aprovechando por acá, tendríamos que en el 5, dice el 2 de abril, se compra un local para oficinas por 17 millones 500, de los cuales 10 millones corresponden al terreno, el resto para el edificio. Para esto se firma una hipoteca a nombre del despacho por 10 millones y el resto en efectivo. Entonces, tenemos acá, ya hemos hecho algunos de estos. Lo único que ya conforme vamos avanzando, vamos agregándole más teoría y más formalidad. De acuerdo a los artículos 8 y 9 del IVA, hay una serie de bienes que no están grabados por algunas otras razones. Por ejemplo, porque hay otros impuestos relacionados con las circunstancias. En este caso, los bienes inmuebles, en el caso de los terrenos y los edificios, están grabados con el impuesto de bienes inmuebles, de traspaso de bienes inmuebles, lo que significa que ya hay un impuesto importante ahí. Entonces, estos están exentos. Entonces, a partir de este momento, ningún edificio ni ningún terreno va a tener IVA, ya para que lo tengamos aquí en el manejo. Igual, ahí ya van a aparecer los ejercicios sin el IVA, pero es nada más como para que lo tengamos claro. Entonces, y para que sepan por qué no lo estoy incluyendo aquí. El terreno, el edificio, luego, esos son activos, los dos están aumentando, antes no los teníamos, ahora los tenemos, aumentan y los activos aumentan del lado del debe. Entonces son 17 millones 500. Significa que si el terreno vale 10, el edificio vale 7 millones 500. Luego hay una parte que se va a una hipoteca, porque son bienes inmuebles. Entonces se firma una hipoteca. Como lo estamos debiendo, es una hipoteca por pagar, es un pasivo. Y los pasivos aumentan del lado del haber. Y el resto va a ir en efectivo. Y el efectivo está disminuyendo y por tanto va al lado del haber. Dice entonces que se firma una hipoteca por 10 millones. En este caso es muy fácil porque los montos nada más se repiten. Y el efectivo entonces es por la diferencia, lo que queda que son los 7 millones 500. ¿Cuál es nuestro detalle? Compra de terreno y edificio con firma de hipoteca. Listo. Entonces, nótese que en cada uno de estos asientos son asientos compuestos.
sea, si alguien les llega a hablar de asientos compuestos, ¿qué son asientos compuestos? Que tienen más de una cuenta al debe y al haber. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 cuentas. Aquí hay 3 cuentas y una al otro lado. Aquí hay 2 y 2 cuentas. Aquí hay 3 y una. Aquí hay 2 y 2. O sea, esos son asientos compuestos. Entonces, son muy sencillos. Nada más es seguir haciendo lo que ya sabemos. Ahora, el 2 de febrero dice que se compra un equipo de proyección. Un equipo de proyección me imagino que lo usarán los cines. Y entonces es por 3 millones. Este también hay que agregándole el IVA, más IVA, pagando 2 millones en efectivo y por el resto se firma un pagaré a 7 meses. Entonces, vamos a tener el equipo de proyección. Vamos a tener un IVA soportado. El equipo de proyección es un activo, es un bien que posee la empresa. Antes no lo tenía, ahora lo tenemos, por tanto está aumentando. Por eso va al lado del debe. El IVA soportado va sobre todos los bienes que compramos, entonces va a ir al debe. Y finalmente, ¿con qué lo pagamos? Dice que se pagan 2 millones en efectivo. El efectivo es un activo, está disminuyendo, por tanto va al lado del haber. Y por el resto se firma un pagaré. Que ya dijimos que el pagaré es un documento por pagar. Es un pasivo y los pasivos aumentan del lado del haber. El equipo de proyección vale 3 millones. El 13%, que es el porcentaje del IVA, el impuesto al valor agregado. El efectivo se pagan 2 millones. Y por el documento por pagar, entonces hacemos la suma del equipo de proyección más el IVA soportado menos el efectivo que pagamos, quedamos debiendo 1.390.000. ¿Cuál es nuestro detalle? Compra de equipo de proyección a crédito. Listo. 7. Se compra un local para ampliar instalaciones de lavandería, el cual está compuesto por un terreno. Este ya habíamos hecho uno parecido. Entonces, para esta lavandería, entonces se compra un terreno de 4 millones y un edificio de 2. Está por separado. Se paga el 30% y se firma una hipoteca por el resto. Entonces, ya aquí no vamos a tener IVA. Aquí vamos a tener entonces que el 4 de abril, e insisto, en esto de las fechas no son consecutivas porque no es un ciclo. Entonces aquí vamos brincando de un lado para otro y no pasa nada. Tenemos el terreno, el edificio, luego tenemos que hay una parte que la pagamos en efectivo y la otra parte vamos a firmar una hipoteca, que es por pagar. El terreno y el edificio son activos, está aumentando, por tanto van del lado del debe. El efectivo está disminuyendo porque pagamos una parte y eso va del lado del haber. La hipoteca por pagar es un pasivo, está aumentando y va del lado del haber. Listo. Entonces, dice que el terreno vale 4.500.000 y el edificio 2. Entonces 4.500.000 y el edificio 2. Se paga, dice que se paga un 30%. Entonces nosotros vamos a hacer la suma de estos dos. Suman 6.500.000. Estos 6.500.000 yo lo voy a multiplicar por un 30%. Y ya con esto obtuve la parte que es en efectivo. ¿Cómo saco la diferencia? Bueno, ya saben, sumé 4.500 más 2 son 6.500 por un 30% me da 1.950.000. Y entonces ahora sumo los dos que están al debe, los 4.500.000 del terreno más los 2 millones del efectivo, y le resto la parte que está en el efectivo para sacar cuánto me queda en la hipoteca. 4.550.000 es lo que me queda en la hipoteca. ¿Cuál es mi detalle? Compra de local con firma de hipoteca. Listo. El número 8 dice que ocurrió el 16 de septiembre. Entonces se realiza un trabajo enderezado. Este trabajo enderezado es más IVA. Aquí es más IVA. Listo. Continuamos con el ejercicio número 8. Entonces, decía aquí que se realiza el trabajo enderezado.
Eso es un ingreso por servicios, del cual nos pagan 150 al contado y queda el resto debiendo. Entonces nos pagan, nos dan en efectivo, está aumentando en este momento, es un activo que aumenta del lado del debe. Hay una parte que nos la quedan debiendo, eso significa que hay una cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar es un activo y también va al debe, aumenta. Está el trabajo enderezado, que es un ingreso por servicios. Y finalmente hay un IVA devengado. Cada vez que vendemos algo, entonces hay un IVA que es devengado. Listo. Entonces vamos a tener por acá que el ingreso por servicios van a ser 250.000 por un 13%. Voy a tener el efectivo, lo pagan 150 de contado. Y como hemos venido haciendo nosotros, entonces tomo los 250 más los 32.500, que son 282.500, y le quito los 150 y me van a quedar 132.500. Entonces, el resultado, el detalle de esto entonces es que brindamos servicios a crédito. Listo. El número 9 dice que es el 30 de septiembre, entonces 30 del 9. Dice que este 30 del 9 se pagan los siguientes recibos. Pagan los siguientes recibos. Servicios eléctricos, servicios telefónicos y servicios de agua. Así dice. Entonces, esos son gastos. Están aumentando todos, por tanto van al debe. Entonces, servicios eléctricos, servicios telefónicos y servicios de agua. Los pagamos todos con efectivo, por tanto va disminuyendo a la vez. Son 45, 25 y 10. 45, 25 y 10. Claro, aquí no lo dice, pero todos estos están grabados con IVA. Entonces, vamos a tener que agregarle aquí un IVA soportado. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, rápidamente yo puedo sumar los tres y este dato que me dio la suma de los tres lo multiplico por un 13%. Así calculo el IVA. Y el efectivo va a ser la sumatoria de todos estos que están acá. Listo. ¿Cuál es mi detalle? Pago de los servicios públicos, de los recibos de servicios públicos del mes. Listo. Y el 10, que es el 25 de abril, resulta que pagaron los siguientes gastos mediante un cheque. Gasto por combustibles, tenemos gasto por electricidad, gasto por teléfono, gasto por viáticos y gastos por servicios públicos. Excepto el combustible que no lleva IVA, todos los demás tienen IVA. Entonces vamos por acá. Gasto por combustibles. Gasto por electricidad. Dice además, gasto por teléfono, gasto por viáticos, gasto por teléfono, gasto por viáticos y gastos por servicios públicos. Por servicios públicos. Todo esto, entonces también llevamos aquí un IVA que es soportado y todo esto lo pagamos con efectivo, que disminuye. Todos los gastos aumentan, van del lado del debe. Entonces tenemos por acá 45 de combustibles, 25 de electricidad. Seguimos por acá. Dice que es 12.500 del teléfono y 30.000 de viáticos. 30.000. Y los servicios públicos son por 40.000. Listo. El IVA, igual que en el anterior, vamos a sumarlos.
Lo único es que no incluimos el combustible. Los combustibles en Costa Rica no están grabados por IVA. Tienen un impuesto independiente del IVA. Entonces son 107.000 y yo solo ocupo el 13% para calcular el IVA de ellos. Muy bien. Y el efectivo entonces va a ser la sumatoria de todos los que están aquí. Esto es equivalente a haber agarrado y sumar los 25, los 12.500, los 30.000, los 40.000 y multiplicarlos por un 13%. Eso me dio los 13.975. Ahora entonces aquí tenemos el detalle. Pago de los gastos del mes. Puede ser algo así sencillo. Y ya con esto tenemos los dos videos de los asientos compuestos. Ya para el próximo vamos a hacer el de Centro Aprendizaje Muñoz y finalmente uno con el de Laura Martínez.